Buenos días. Quiero antes que nada agradecer a nuestra cátedra de Patología General y Fisiopatología la invitación para participar de nuevo en la jornada de investigación científica dedicada al doctor Francisco de Nancy, este notable ciudadano de la segunda mitad del siglo XX. El doctor de Nancy, nosotros tuvimos la fortuna de ser sus alumnos de pregrado, después fuimos sus compañeros de cátedra, donde tuvimos ver su capacidad extraordinaria y su creatividad. Y el doctor de Nancy fue nuestro jefe de cátedra durante muchos años. Posteriormente, el doctor de Nancy continuamos en contacto y en algún momento yo me transformé en el médico personal del doctor de Nancy, lo cual fue para mí una gran distinción y privilegio, por lo cual a veces cuando yo me refiero al doctor de Nancy lo menciono como el más ilustre de mis pacientes. Nosotros vamos a discutir hoy el problema de los efectos cardiovasculares del síndrome de apnea obstructiva del sueño, por lo importante que este asunto se está volviendo mayor a medida que pasa el tiempo. Quiero primero rendir un breve homenaje a nuestro profesor Elio Lugaresi de la Universidad de Bolonia, que en los años 60 describió por primera vez la relación entre apnea obstructiva del sueño e hipertensión. Posteriormente, la apnea se ha vinculado a una serie de condiciones, empezando por la presencia de accidentes de tránsito, la hipertensión, como ya mencioné, arritmia, síndrome metabólico, diabetes, hiperlipemia, daño de órganos y disfunción autonómica. De manera que el asunto se ha vuelto particularmente importante. Nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a la relación entre esta condición y la hipertensión arterial y algunas arritmias cardíacas. Fíjense que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en estas condiciones cardiovasculares es bien notable. Por ejemplo, los hipertensos tienen en un 50% de ellos hay apnea obstructiva del sueño, en el 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, en el 30% de los pacientes con síndromes coronarios agudos y en el 60% de los pacientes que padecen ictus cerebral. Este es un estudio clásico, ya tiene muchos años, pero nos muestra muy claramente la diferencia entre el comportamiento normal de la presión arterial de un individuo que desciende durante la noche la presión arterial y es bien diferente a lo que ocurre en los sujetos que tienen apnea del sueño, la cual es la disminución de la presión arterial durante la noche es mucho menor. De manera que la presencia de apnea del sueño perturba el ritmo circadiano normal y se asocia a condiciones que veremos. Fíjense, por ejemplo, que la incidencia de hipertensión arterial seguido en el tiempo, en el caso de 15 años, en individuos que tienen apnea del sueño, puede ser muy elevada cuando la apnea es muy severa. Los sujetos normales, obviamente, con el paso de los años, tienen mayor incidencia de hipertensión arterial, pero va siendo cada vez mayor esto en la medida en que la apnea obstructiva del sueño es más severa. De manera que la vinculación parece muy clara entre esta incidencia de hipertensión y la apnea del sueño. No solo, sino que cuando se compara la severidad de la apnea obstructiva del sueño en individuos con la presencia de hipertensión, se ve claramente que mientras más severa es la apnea del sueño, evaluada con uno de sus métodos clásicos, que es el índice de apnea-hipopnea, se observa que hay más presencia de mayor cantidad de hipertensión. De manera que es una vinculación que parece bien notable. En el caso de un individuo, en este estudio, de un individuo que es un individuo obeso, que ya es un factor vinculado a la apnea del sueño, vemos cómo un estudio polisomnográfico muestra episodios de apnea muy frecuentes, acompañados de hipoxia, como se ve aquí. Pero lo que me interesa mostrar es que esta hipoxia se acompaña de un ascenso de la presión arterial cada vez que se produce la hipoxia. Aquí amplificando esto, vemos que como al caer la saturación de oxígeno se produce este ascenso notable de la presión arterial en este individuo. De manera que no cabe duda que la hipoxia está claramente relacionada con esta hipertensión arterial. Este es un estudio de monitoreo ambulatorio de las 24 horas, donde se observa lo siguiente: las presiones son normales durante el día prácticamente, pero el individuo tiene un ascenso de la presión durante la noche muy claro, en este caso de un individuo con apnea del sueño. De manera que ahí está condición y esta asociación. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos
que están desencadenados por la apnea obstructiva y cuáles son sus consecuencias. En primer lugar, la presencia de hipoxia e hipercapnia, la alteración del inflado pulmonar y la presencia de una presión negativa intratorácica se vinculan a la disminución de la sensibilidad del reflejo vasoreceptor con aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y algo que me interesa mucho enfatizar es el aumento de la actividad simpática relacionada con el aumento de la actividad de los quimioreceptores causados por la hipoxia. Existe también una alteración endotelial con una disminución de la producción de ácido nítrico y todo esto ocasiona que la presión arterial aumenta, la presión arterial durante la noche no disminuye y todo esto trae como consecuencia una serie de eventos cerebrovasculares o vasculares y además sobre el corazón específicamente este aumento de poscarga produce una hipertrofia ventricular izquierda de las aurículas que se vincula con arritmia, insuficiencia cardíaca y con eventos cardiovasculares nocturnos. Si bien es sabido hace tiempo que existe una vinculación entre apnea del sueño y actividad simpática, este notable estudio en 850 pacientes, en los cuales se midió, se realizaron estudios microneurográficos, se observa que a medida que la apnea obstructiva del sueño es más severa, la actividad simpática en estos individuos es mayor, pero no solamente es mayor durante el sueño, sino que en el estudio se mostró que aún durante las horas del día, cuando el paciente estaba despierto, también había un aumento de la actividad simpática. La verdad es que esto es algo muy importante. Tan importante es que este estudio me sirve para enfatizar eso. Este es un estudio en el cual se analizó el control de la presión arterial en pacientes hipertensos con apnea del sueño. Y lo que se observa aquí es que cuando se usa en monoterapia, los beta bloqueantes tienen un efecto mucho más claro para el control que cualquiera de las otras drogas que se utilizan para el control de hipertensión arterial. Cuando se utiliza en terapia combinada, la combinación de diuréticos y beta bloqueantes es más efectiva que cualquier otra combinación para el control de la presión arterial. Esto es interesante y bueno saberlo para efectos de manejo, pero en este caso nos interesa enfatizarlo porque nos muestra la vinculación entre la actividad simpática aumentada y la presencia de la condición de apnea del sueño. Aquí vemos otra vez esta gráfica que me interesa mostrarla ahora para ver que este individuo tiene hipertensión nocturna, pero durante el día la presión está bien. Entonces, este individuo calificaría para una hipertensión enmascarada, si no se hace un estudio de 24 horas. Entonces, la hipertensión enmascarada, que es una condición que puede ser bien seria, puede estar muy vinculada con la presencia de apnea del sueño. Como sabemos, la presión nocturna, la ausencia de caída de la presión durante la noche o la hipertensión nocturna se relacionan claramente con el daño de órganos y de eventos cardiovasculares, igual que ocurre en los pacientes renales y en los pacientes diabéticos. Quiero mostrar esto porque es una cosa muy evidente. Aquí vemos cómo cuando se analiza el pronóstico durante 9 años, pronóstico en términos de mortalidad, de las diferentes maneras de medir la presión arterial clínica en el hogar de 24 horas o diurna, se observa claramente que la vinculación de la mortalidad en este caso con la presencia de hipertensión nocturna es mucho más evidente que con cualquiera otra de las maneras de medir la presión arterial. De manera que esto de la presión nocturna es bien importante en general y particularmente en apnea del sueño. Entonces aquí tenemos que estos pacientes tienen hipertensión nocturna, hipertensión sostenida también, hipertensión enmascarada, pero también pueden tener hipertensión resistente. Entonces, cuando la hipertensión se hace resistente, es posible que detrás de ella esté la apnea del sueño. Y hoy en día se considera que la apnea del sueño produce una forma de hipertensión arterial que es una hipertensión secundaria. Cuando se analizan los diferentes tipos de hipertensión secundaria, al menos en este estudio se observa que la hipertensión secundaria provocada por apnea del sueño es mucho más frecuente que cualquiera de las otras causas de hipertensión secundaria, el aldosteronismo, la estenosis renal, el uso de contraconceptivos, insuficiencia renal, etc. De tal manera que es bien clara esta vinculación con la hipertensión resistente. Es tan evidente y tan sabido esto que en las guías de hipertensión arterial europea, en esta y en las más nuevas que han aparecido ahora el 19, pero la gráfica está en español,
preferí poner esta. Las indicaciones de monitoreo ambulatorio incluyen la sospecha de hipertensión nocturna o ausencia de caída nocturna en pacientes que tengan apnea del sueño o enfermedad renal o diabetes. Hay incluso hasta un algoritmo propuesto para el manejo de la hipertensión arterial en pacientes con sospecha de apnea del sueño. Si alguien tiene una probabilidad alta de tener apnea del sueño, la presión arterial nos indica qué es lo que debemos hacer. Si la presión está alta, el paciente requiere un monitoreo ambulatorio, además de la polisonografía. Pero incluso si tienen la presión normal, tienen indicada una polisonografía. Pero incluso los pacientes que tienen una probabilidad baja de tener apnea del sueño, si las presiones arteriales son elevadas, se requiere un monitoreo ambulatorio para decidir cuál es el perfil circadiano, si es normal o es anormal. En este caso, se requeriría una polisonografía para llegar al diagnóstico y eventualmente al tratamiento. Vamos a ver brevemente los efectos de tratar la apnea del sueño sobre la presión arterial y nos vamos a referir únicamente a la terapia con el CPAP. Hay muchas otras maneras de tratar la presión arterial, pero esta es la que ha sido más estudiada en los pacientes con apnea del sueño y su efecto sobre la presión arterial. Entonces, aquí vamos a mostrar el efecto de corregir esta hipoxia nocturna sobre la presión arterial usando un dispositivo de CPAP. Y este estudio me interesa mucho mostrarlo porque, primero porque es un estudio pionero que fue hecho hace ya 17 años. En él se observa que los pacientes que tienen apnea del sueño no tienen una caída nocturna de la presión arterial importante, pero cuando se le coloca una máscara de CPAP y se mide otra vez la presión arterial, se observa que la presión cae durante la noche. Este estudio, aparte de ser pionero, lo quiero mostrar porque fue un estudio realizado por la doctora Dolores Moreno de nuestra cátedra, y por eso, pues, eso tiene un gran mérito. Ella lo realizó cuando estaba haciendo su ingreso a la Universidad Central como profesor. Este metaanálisis nos muestra el efecto del CPAP sobre la presión arterial y se observa que prácticamente todos los estudios analizados muestran que se produce una caída de la presión arterial. Ella es mucho más evidente cuando la apnea es mucho más severa, cuando los sujetos son más jóvenes y cuando la presión arterial está mejor controlada. De tal manera que el efecto es claro, pero sobre todo es evidente en jóvenes, en pacientes controlados y si la apnea es más severa. También es interesante mostrar que la aplicación del CPAP y su efecto sobre la presión arterial tiene mucho que ver con las horas en que se usa el CPAP. Si el CPAP se coloca solamente en 3 o 4 horas, los efectos sobre la presión arterial no son notables. Pero ya cuando la máscara de CPAP es colocada durante más de 4 horas, 5 o 6 horas, es evidente una caída de la presión arterial en estos individuos. A mayor cantidad de horas de CPAP, mayor reducción de la presión arterial. Este metaanálisis muestra la relación entre apnea y descenso de la presión arterial. Pone en evidencia que si bien la mayoría de los estudios muestran esto, el resultado neto, el resultado promedio, son descensos de la presión arterial muy pobres, muy bajos. No alcanzan más allá de 3, 4 milímetros de mercurio. Entonces uno piensa, bueno, tampoco descenso de la presión arterial, ¿por qué está relacionado con tantos problemas? Porque la apnea del sueño no solamente baja un poquito la presión arterial, sino que además es efectivo en reducir el índice de apnea y hipopnea y reduce las alteraciones de los vasoreceptores y la actividad simpática, reduce la inflamación sistémica y endotelial, disminuye la activación del sistema renina-angiotensina y hasta incluso aumenta la rigidez arterial. De esta manera, por ese motivo, es que cuando uno analiza la presencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales en este estudio, en individuos con apnea del sueño, observa que en comparación con los individuos que no tienen apnea del sueño, es mucho más evidente la presencia de mayor cantidad de eventos cardiovasculares fatales y no fatales en los individuos que tienen apnea del sueño, incluso moderada, hasta mucho más evidente en los individuos que tienen una severa apnea obstructiva del sueño. De tal manera que está bien claro la relación entre el CPAP y la mejoría de los pacientes. Vamos a ocuparnos brevemente del problema de las arritmias cardíacas en apnea obstructiva del sueño. Y nos vamos a limitar solamente
a la fibrilación auricular, no solo aparente por razones de tiempo, sino que la fibrilación auricular se acompaña frecuentemente de una situación terrible, que es la presencia de eventos cerebrovasculares embólicos. Pero además de eso, la fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente que, al menos en Estados Unidos, supera los 2 millones de personas que la tienen. Estos pacientes con fibrilación auricular tienen una frecuencia de apnea del sueño que va desde 30 hasta 50%, y además es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Fíjense que la incidencia de fibrilación auricular en presencia de apnea del sueño es muy evidente. Aquí vemos la comparación entre individuos sin apnea obstructiva del sueño y individuos que tienen una tienen apnea obstructiva del sueño, y se observa cómo la frecuencia de fibrilación auricular es mucho más elevada en esto que en los sujetos normales. Incluso la apnea está vinculada a una serie de arritmias, pero yo quiero insistir aquí en las arritmias supraventriculares, incluyendo la fibrilación auricular, que es lo que nos interesa destacar en este caso. Y aquí vemos cómo los individuos que tienen apnea obstructiva moderada a severa tienen mucho mayor incidencia de arritmias supraventriculares que los sujetos que tienen apnea obstructiva del sueño leve, y por supuesto mucho más que los pacientes que no tienen apnea obstructiva del sueño. De tal manera que hay una vinculación bien clara entre la apnea obstructiva del sueño y la presencia de estas arritmias. ¿Cómo es la secuencia de eventos fisiopatológicos que van desde la apnea del sueño hasta la fibrilación auricular? La apnea obstructiva del sueño provoca una presión torácica negativa, se produce unas modificaciones, aumento y disminuciones de la actividad vagal, aumento de la actividad simpática, y todo esto altera desde el punto de vista electrofisiológico al corazón, y eso tiende a producir arritmia. Además de eso, este problema de la presión torácica negativa aumenta la poscarga del corazón, produce hipertrofia ventricular izquierda, remodela las aurículas, lo cual conduce también a fibrilación auricular. Y encima de eso, estos pacientes, por la presencia de hipoxia e hipercapnia, tienden a desarrollar fibrilación auricular. De manera que la vinculación, el mecanismo es bien claro, que relaciona ambas situaciones. Todas estas alteraciones pueden ser en parte modificadas por la aplicación de CPAP, que normaliza el sueño, se normalizan los niveles de oxígeno y CO2, la poscarga cardíaca disminuye, se normalizan los electrolitos de la sangre, y se corrigen algunos mecanismos automáticos, por lo cual la fibrilación auricular tiende a ser menos frecuente cuando la persona se le aplica el CPAP. Y fíjense, este es un fenómeno muy importante. La recurrencia de fibrilación es un dolor de cabeza para las personas que trabajamos con fibrilación auricular. Y aquí se ve bien claro que en las personas que no tienen apnea del sueño, las recurrencias son mucho más bajas que los que tienen apnea del sueño y no está tratada. Los tratados, en cambio, los pacientes tratados para apnea del sueño, tienen una incidencia, una recurrencia de la fibrilación auricular mucho menor. En conclusión, la apnea obstructiva del sueño está claramente relacionada con hipertensión arterial y eventos cardiovasculares, y a eso contribuye mucho esta hiperactividad simpática. Es la primera causa de hipertensión secundaria resistente, y se ha ido estableciendo su relación con las arritmias cardíacas, particularmente con la fibrilación auricular. Se sabe que la terapia con CPAP atenúa los efectos cardiovasculares de la apnea. Es mandatorio interrogar a las personas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o arritmia sobre la posibilidad de que tengan por detrás de esta situación apnea del sueño. Y por último, el monitoreo ambulatorio, como ya mencioné, de la presión arterial, es un recurso fundamental en el estudio y manejo del síndrome de apnea obstructiva del sueño y sus consecuencias cardiovasculares. Yo no quiero terminar esto sin hacer mención a que nuestra Universidad Central cumple 300 años este año. Según creo yo, jamás en la vida, en estos 300 años, la universidad ha sido amenazada con su desaparición como está ocurriendo en este momento. Yo creo, como profesor universitario, que si no se toman una serie de medidas al externo de la universidad en el país o al interno dentro de la universidad, nuestras universidades, tal como nosotros las concebimos, están destinadas a desaparecer. Muchas gracias.